Amigos, muy buenos días. Mucho gusto en saludarlos. Con ustedes, su gentil servidor, profesor Nabonazar Cogollo Ayala. El día de hoy he querido hacer un video para manifestar mi profundo dolor de patria, mi profundo sentimiento ciudadano frente a un hecho acaecido recientemente que afecta de manera sensible el patrimonio cultural material de Madrid, Cundinamarca. ¿A qué me refiero? Me refiero a la demolición de la casa hacendística El Colegio. La casa hacendística El Colegio, que hasta hace poco, relativamente unos años, fue la propiedad de los hermanos de la sucesión de los hermanos Echeverry, fue enajenada, fue vendida a una empresa multinacional de flores. Esta empresa parece que hizo unos acercamientos a la Casa de la Cultura de Madrid, Cundinamarca, al área de patrimonio cultural del municipio, para manifestar su preocupación en el sentido que se necesitaba una cantidad impresionante de millones de pesos para restaurarla. Desafortunadamente, si eso lo hicieron, esa gestión era en vano, era baldía, porque pues para nadie es un secreto que las administraciones municipales hacen una apropiación para el rubro cultura muy pequeño. En realidad me parece que de pronto esa no era la gestión. De pronto esa gestión debió haberse hecho ante Mincultura, dado que la casa hacendística del colegio alguna vez estuvo incluida en un listado de BICs, de bienes de interés cultural, aun cuando no alcanzó a ser declarada como tal. Estaba en un listado como bien candidato. ¿Sí? Aún así, que no alcanzó a ser declarada oficialmente como bien de interés cultural para la nación, se le consideraba un bien de interés cultural a nivel local. La casa hacendística del colegio, según datos aportados en el año 2019 por los hermanos Echeverry, se habría construido aproximadamente en el año 1669. Era un bien muy antiguo. Tuvo una serie de dueños. Algunos de los propietarios más sonados fue la Compañía de Jesús, la Compañía de los Padres Jesuitas, quienes fundaron ahí un colegio, de ahí su nombre, ¿sí? Pero anteriormente, antes de pertenecerle a los Padres Jesuitas, parece que le pertenecía a un convento de monjas, las monjas de San Pulchino, listo, y se llamaba el Curubital. Ok, bueno, un servidor entre los años 18 y 19 estuve adelantando una serie de investigaciones sobre la casa del colegio. En el año 2019, con toda fortuna, logramos ir allá, se hizo un levantamiento fotográfico. Me duele muchísimo no haber levantado más fotografías, pero otros compañeros del área sí levantaron más fotos. Sí, una chica que el nombre se me escapa, estuve averiguando y no tengo el dato, una estudiante de la Universidad Nacional de Colombia, ella se estaba graduando de la carrera de arquitectura, su tesis la hizo sobre la casa hacendística del colegio. Es un trabajo maravilloso el que ella hizo, creo que es el más completo. Sí, toca contactarse con la chica porque su tesis es completísima en el sentido en que ella hizo levantamiento no solamente fotográfico, ella entrevistó a cada uno de los Echeverry, por lo menos los más antiguos y los que tenían mayor información histórica sobre la casa, y también levantó planos. Sí, maravilloso, hizo un trabajo excepcional. Amigos, eso es lo único que nos queda. La casa se demolió. La empresa floricultora, en vista de que tocó puertas, y puede que se las hayan abierto, pero fue para decir, pues dinero no hay. Apropiación presupuestal no hay, y mucho menos en la cantidad que ustedes están proponiendo, unos 66 mil millones de pesos. Sí, no, eso, no hay dinero para eso, obviamente que no. ¿Sí? Decidieron hacer prevalecer el valor del terreno en el que estaba la casa que la casa misma. La casa ya no existe, la casa fue demolida. Entonces, qué dolor tan grande. ¿Qué podemos hacer? ¿Rasgarnos las vestiduras a esas alturas del paseo?
Hombre, en el año 2015 yo publiqué en el blog Academia de Historia de Madrid, Cundinamarca, un sensitivo artículo que se titula Cliocidio en ciernes en Madrid, Cundinamarca por Nabonazar Cogollo Ayala. Eso lo subí el sábado 2 de julio del año 2016, perdón. Fue en el 2016. Y en esa época, ¿por qué lo hice? Porque yo venía mirando cómo se venía deteriorando o destruyendo sensiblemente el patrimonio arquitectónico material del municipio. Número 1, en esa época, año 16, destrucción de la placa en homenaje del expresidente Rafael Reyes en la esquina de la capilla del Instituto Zoraida Cadavid de Sierra. ¿Sí? Desafortunadamente la placa fue destruida, una placa en mármol. Elaboré una nota en esa época que decía, según el testimonio de José Duel Morales González, año 2015, uno de los trabajadores de vieja data del Instituto Zoraida Cadavid de Sierra, la placa de mármol gris que había ubicado en este sitio el Consejo Municipal de Madrid en la década del 70, 1972 aproximadamente, fue destruida una noche a martillazos por unos jóvenes, al parecer bajo el influjo de sustancias o quizás borrachos. Los pedazos de mármol fueron recogidos al día siguiente por los empleados de servicios generales de Insocades del Instituto Zoraida Cadavid de Sierra. La placa conmemoraba un lugar en donde otrora quedara ubicada la casa del expresidente Rafael Reyes Prieto, quien gustaba mucho de venir a pasar temporadas al viejo Cerrezuela. Eso fue en el año 15, esa placa ya no existe. Número 2. Deterioro del busto de Pedro Fernández Madrid situado en el parque de su nombre. Busto en mármol blanco del académico colegial rosarista Pedro Fernández Madrid, 1817 La Habana, Cuba, 1875 Cerrezuela, Estado Soberano de Cundinamarca, Estados Unidos de Colombia. Hijo del patriota cartagenero José Fernández Madrid, el busto exhibe secuelas del vandalismo, presenta graves daños en la nariz y en las orejas. Lo recubre una capa de pintura blanca para disimular la pintura que ha manchado el mármol blanco original. Recientemente, en 2016, volvió a ser objeto de ataques vandálicos y un grupo de ciudadanos madrileños se aprestó a limpiarlo y volverlo a pintar. No obstante, el busto se mantiene en ruinas. Tercero, reciente desaparición de la placa conmemorativa sobre la construcción del ducto vial Facatativá-Fontibón de 1982. Esa placa yo le tomé una fotografía, ahí está, eso es lo único que queda, porque la placa la destruyeron. Decía, carretera Bogotá-Medellín, sector Fontibón-Facatativá, presidente de la República, Julio César Turbay Ayala, ministro de Obras Públicas y Transporte, Enrique Vargas Ramírez, constructora Sanz y compañía COBE S.A. Madrid, julio de 1982. La placa correspondiente a Madrid, Cundinamarca, fue demolida, no se sabe dónde está. La placa correspondiente a Facatativá, Cundinamarca, esa sí está. Ellos muy juiciosamente la tienen allá. Lastimosamente la placa para el tramo de Madrid no existe. Placa en granito amarillo, ubicada en la margen derecha de la carretera Bogotá-Medellín durante el gobierno de Julio César Turbay Ayala. Era ministro de Obras Públicas el ingeniero Enrique Vargas Ramírez. Una de las primeras obras de infraestructura de la nueva administración del alcalde local, Orlando Cardona Rojas, fue el proceso de adecuación de la bahía vial en el antiguo Parque del Reloj. La obra fue entregada recientemente a la ciudadanía, solo que se echan de ver dos sensibles desapariciones. Una de ellas, la de la vieja placa del 82, que este año contaría 32 años de existencia. Esto fue en el año 16 que yo dije esto, aunque la fotografía, el levantamiento fotográfico fue de antes. La otra desaparición fue el antiguo nicho del reloj, del cual trataremos más adelante. Cuando el Parque del Reloj se le hace remodelación, que se convirtió en una especie como de bahía, ¿sí? Ya es un parque diminuto, pequeñito, se perdieron dos cosas. Se perdió la placa y se perdió el nicho del reloj. Listo, dice acá otra placa análoga existe en la vecina Facatativá, esa sí se conserva en óptimo estado. Su gemela madrileña desapareció. Cuarto, desaparición de una de las placas de bronce situadas en el frente de la Casa de Gobierno de Madrid, Cundinamarca. Aquí hubo una antigua placa de bronce que rezaba tesorería en el frente de la Casa de Gobierno. Desapareció también una noche de vándalos desbordados en el Centro Histórico y Arquitectónico de Madrid hacia el año 2008. Quinto, ostensible deterioro de la antigua estación del tren de Madrid, hasta hace poco sede de la Casa de la Cultura. Se echa de ver cómo el techo de la antigua Casa de la Cultura de Madrid ahora presenta profusión de plantas parásitas,
Curioso, tratándose del más importante monumento nacional que existe actualmente en el municipio. Sexto, desaparición del nicho que alojaba el antiguo reloj en el otrora Parque del Reloj. Este viejo nicho con forma de reloj cuco o de palomar albergó en épocas pretéritas, unos 40 años atrás quizá, uno de los primeros relojes públicos que hubo en el Madrid de antaño. Los madrileños de vieja data lo recuerdan con cariño y llegaron a denominar el parque en cuestión Parque del Reloj. Hoy en día ya no existe tampoco. Séptimo, destrucción parcial del marco de entrada a la antigua hacienda Casablanca. Esto es una verdadera y sensible pérdida. Este viejo pórtico hecho de ladrillos recubiertos con piedra Bogotá databa de la época en que la hacienda Casablanca fue adquirida por el escritor y poeta neogranadino José María Vergara y Vergara, 1831-1872. El otrora imponente pórtico fue construido siguiendo los lineamientos de la arquitectura republicana de mediados del siglo XIX en la Nueva Granada. Lentamente ha venido siendo destruido, lo que queda de él ya es muy poco. Octavo, visible estado de deterioro de algunas de las casas emblemáticas del marco del Parque Pedro Fernández Madrid. La antigua casona esquinera en el Parque Pedro Fernández Madrid, que hoy en día es la sede A de la alcaldía, la antigua quedó siendo la sede B, que albergara durante varias décadas el ya desaparecido Liceo Fernández Madrid y el internado homónimo, ambos propiedades del profesor Manuel J. Méndez. Es una casa centenaria llena de leyendas y cuentos de espanto. Se refiere que en su interior aparece una luz esférica en el patio en noches sin luna llena. Hoy en día el bien inmueble se evidencia abandonado. Bueno, eso se arregló. Esto fue en el año 16 que yo dije esto. Ya afortunadamente ya tenemos una buena noticia frente a este inmueble, porque este inmueble lo adquirió el municipio después que fue restaurado. Se hizo una restauración muy profesional, una empresa de arquitectos de Bogotá, y la casa la adquirió el municipio y hoy en día es la sede A de la alcaldía. Maravilloso. Noveno, visible estado de abandono, eso sí está muy mal, y deterioro de la estatua del indígena Muisca de la Herrera, ubicada en la plazuela La Cerrezuela. Cuando inauguraron esta estatua, esto fue en el año 2004. Ese año yo fui a San Andrés Isla. Ustedes saben que yo soy profesor y yo viajo por toda Colombia dictando charlas y conferencias de capacitación. Me había comprado una cámara, regresé de allá, le tomé la foto porque tenía en su brazo izquierdo un bordón hecho de piedra. Le tomé una foto. ¿Dónde está la foto? Yo la debo tener. Me toca buscarla entre mis cachivaches y mis cherebecos. Como al quinto día, año 2004, que inauguraron la estatua, la rompieron. No sé, alguien le partió el brazo izquierdo y el bordón. Dice acá, esta bella estatua fue obra de un maestro de Funza, Cundinamarca, estrenada en el año 2004. A pocos días de haberse estrenado, le cercenaron el báculo de piedra a la estatua. Posteriormente, le partieron la mano derecha. Hoy, 13 años después, luce en estado lamentable, según se puede apreciar. Honra a los indígenas muiscas de la Laguna de la Herrera, cuya cultura fue proverbial en los territorios de Madrid, Mosquera y parte de Funza en tiempos precolombinos. Décimo, desaparición del busto del expresidente liberal Alfonso López Pumarejo. Esto sí es un dolor muy sensible, porque este busto hecho de bronce donde quiera que esté, es una copia del original que está en el Instituto Caro y Cuervo de Bogotá. Listo, dice, cuando la administración de Juan Carlos Coy Carrasco inauguró la Plaza de la Cerrezuela en el año 2003, se quitó de su pedestal la copia en bronce del busto del expresidente liberal Alfonso López Pumarejo, que había adornado ese parque desde principios del siglo XX. Valga decir que dicha obra era réplica del original creado por el maestro Rodrigo Arenas Betancourt, 1919-1995, que se halla en el Instituto Caro y Cuervo de Bogotá. Se reubicó el busto en este pedestal a orillas del río Subachoque. Pocos días estuvo ahí la obra. Los amigos de lo ajeno lo arrancaron y no se ha vuelto a saber del valioso busto. En su lugar se puso posteriormente una escultura en piedra, como se aprecia hoy en día. ¿Por qué el parque había llevado tal nombre? Porque Alfonso, por favor, tengámoslo claro, porque es que los madrileños tendemos a olvidar nuestra historia. Porque Alfonso López Pumarejo había vivido unos meses durante su niñez en una de las casas del marco del Parque Pedro Fernández Madrid. Así lo dispusieron sus padres, Pedro Aquilino López y Rosario Pumarejo de López, quienes venían migrantes de su natal Honda, Tolima, camino a Bogotá.
Listo, eso, por eso estaba ese busto ahí. No era por ideología política, era por vinculación con la historia, porque es que Madrid era anteriormente y todavía lo sigue siendo una aldea de paso, en donde quienes venían desde Honda, Tolima, ¿sí?, llegaban aquí unos días y seguían hacia la capital. Entonces aquí llegó gente de muchas partes de Colombia y del mundo. 11. Destrucción y profanación de varias lápidas y tumbas en el viejo cementerio de Madrid. Esto también fue algo terrible porque las tumbas más antiguas del año 1600 ya no existen. Ya no existen, ni siquiera existen las placas. El antiguo cementerio de Madrid era célebre en Sabana Occidente por la hermosura de sus lápidas y tumbas. Desafortunadamente, hacia el año 2000, llegaron al municipio grupos satánicos procedentes de otras partes de Colombia. Los vecinos de los barrios adyacentes a San Francisco y Hermandades refieren que una noche cercana a la medianoche, varios muchachos, quizá licorados, saltaron la tapia del cementerio y armados de machetes y picas acometieron actos de salvaje destrucción de las preciosas lápidas de piedra, muchas de las cuales databan de los siglos XVII y XVIII en adelante. La destrucción fue irreversible. Hoy en día yacen tirados en el suelo trozos del mármol y la piedra, productos de aquellos vandálicos hechos. Por esa razón, el párroco de San Francisco de Paula, cada 31 de octubre pide la ayuda de la fuerza policial local para que tales hechos no se repitan. 12. Desaparición de la placa de bronce en homenaje de doña Zoraida Cadavid de Sierra. En el año 1945, la institución Zoraida Cadavid de Sierra determinó trasladar su obra social desde la Plaza España en Bogotá al vecino municipio de Madrid, Cundinamarca. Para el efecto, doña María Sierra Cadavid, hija de la fundadora y benefactora de la obra doña Zoraida, adquirió la antigua casa esquinera que había sido propiedad del expresidente de la República, general Rafael Reyes Prieto. La vieja casa republicana al paso de los años fue demolida y en su lugar se levantó la capilla de la entidad educativa. La institución Zoraida Cadavid de Sierra ubicó frente al nuevo edificio una valiosa placa de bronce que rezaba así: en esta casa se venera el recuerdo de la señora Zoraida Cadavid de Sierra, insigne fundadora y benefactora de la obra. La valiosa placa broncínea fue hurtada también hacia 2008. Desde entonces el lugar donde estaba se halla enrejado, pero la placa no ha sido reemplazada hasta la fecha. 13. Destrucción lenta y gradual de la vieja casona de la estancia El Portal, a la entrada del viejo Cerrezuela por la vía que viene de la hacienda vieja de los Bojacá y del camino de Barro Blanco. En el Cerrezuela de comienzos de siglo, los viandantes que venían a pie a lomos de caballo o de mula por el viejo camino de la hacienda de los Bojacá y de la lejana vereda de Barro Blanco hacia el casco urbano, hallaban esta vieja casa que entonces era parte de un fondo agrario. En ella pernoctaban, comían, bebían chicha y proseguían su viaje hacia el casco urbano de Madrid, que entonces se limitaba casi que al marco del Parque Pedro Fernández Madrid. Incrustado en uno de los muros exteriores de la vieja casa se veía un cuadro de la Virgen que al paso de las décadas del siglo XX acabó por darle nombre al nuevo barrio que se formó en derredor. La Virgen, la vieja casona, ha venido siendo destruida y lo que queda de ella ya es muy poco. También está rodeada por la leyenda de que posiblemente guarda una huaca en su interior. De esa casa no queda nada hoy en día, desafortunadamente. Frente al monumento de la Virgen, que es un monumento grande, muy bonito, que hicieron los habitantes del barrio, quedaba la casa del portal se llamaba, ya no existe. Conclusiones, el amable lector se dirá, eso también pasa en otros lugares de Colombia y del mundo. Es cierto. El punto central es que en Madrid, Cundinamarca, el desapego hacia la historia nunca se había sentido tanto como en las 4 últimas décadas. Malo que suceda lo malo. Los hechos, eso se llama cliocidio. Cliocidio es asesinato de la historia. La antigua, en la Grecia clásica, existían las 9 diosas, las musas de las artes, y una de ellas, que se decía que eran hijas del dios Apolo, una de ellas era Clio, la diosa de la historia. A partir de ahí, los historiógrafos, los teóricos de la historia, tomaron el nombre, el concepto cliocidio, para referirse a la destrucción de la historia en sus manifestaciones materiales. Listo, a eso no, me quería referir. O me refiero en ese artículo que ahora lo retomo a propósito de la demolición
de la casa ascendística del colegio en un hecho que es irreversible. Malo que suceda lo malo. Los hechos cliocidas en este caso, pero más malo y preocupante aún que los que nos decimos buenos, no hagamos nada. Y la indiferencia sea la impronta entre buena parte de los madrileños. Por favor, que no suceda que se siga destruyendo el pasado arquitectónico, el patrimonio inmaterial de Madrid, Cundinamarca y que a nadie le importe. Que no pase nada. Así, eso era una casa vieja. Así, ¿o para qué? Así, lo que viene en la modernidad. El pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Y puede que no todo se pueda mantener, yo lo entiendo. Desafortunadamente lo he visto en Bogotá, he llorado en Bogotá, en el centro viejo de la Candelaria, viendo como esas casonas antiguas, ¿sí?, de la fundación misma de Santa Fe, 1537-1538, fueron un día insensiblemente destruidas por la lógica de la pica y la demolición para darle paso a la nueva Santa Fe. Bueno, desafortunadamente. Eso lo he visto en Cartagena de Indias, eso lo he visto en Santiago de Cali, lo he visto en Popayán. Sí, desafortunadamente. Pero tratemos de mantener algo, hombre, por Dios. Tratemos de mantener algo. Y si desafortunadamente no se puede mantener lo más que nosotros quisiéramos, por lo menos hagamos levantamiento fotográfico, por lo menos hagamos una maqueta, por lo menos hagamos una reconstrucción para contarle a nuestros jóvenes madrileños lo que alguna vez tuvo Madrid y que desafortunadamente un día se perdió. Sigo leyendo el artículo. Algo hemos de hacer al respecto, tanto profesores e investigadores como padres de familia, entidades educativas y alcaldía municipal. Hagamos algo, no seamos indiferentes, por favor. No seamos clio-indiferentes, no seamos indiferentes ante la historia. La historia determina nuestro aquí, nuestro hoy, nuestro ahora y a partir de ahí dibujamos o modelamos nuestro futuro. Hemos de sensibilizar a nuestros jóvenes sobre los enormes valores históricos, culturales y espirituales del municipio. Hemos también de rescatar lo que queda de nuestro patrimonio arquitectónico, cultural y espiritual, que no es poco. El gran ganador será a la larga el municipio, porque volverá a elevar la autoestima de ser y llamarse madrileños entre los lugareños. Y Madrid dejará de ser un eje centrifugador de jóvenes que migran hacia Bogotá y otros grandes centros urbanos del país para convertirse en un verdadero polo de desarrollo y progreso en todos los órdenes. La grandeza del Cerrezuela de antaño debe resurgir hoy y siempre. Ese artículo, cuando lo escribí, tenía hasta el numeral 11, 12, 13, hasta el numeral 13, perdón, con la Casa del Portal. Ahora toca añadir el numeral 14 para agregar la demolición, la destrucción de la casa ascendística del colegio. Qué pesar, madrileños. Madrileños, amemos nuestro municipio. No seamos indiferentes, por favor. Lo menos que podemos ser cívicos. Listo, no contribuir al mugre de nuestras calles, eso es lo menos que podemos hacer. Pero por favor, cuidemos nuestro patrimonio arquitectónico, cuidemos el puente de los españoles. Cada vez que paso por ahí y lo veo pintarrajeado con spray, si supieran los que eso hacen, lo difícil que es quitar eso. Esa piedra porosa que es antiquísima, que tiene más de casi 300 años de antigüedad, desde que fuera construido por los españoles ese puente, y que es la única obra civil que hoy en día está todavía vigente y está al servicio público en tiempos de la República, y tenemos más de 200 años de República. ¿Cuántos años tiene ese puente? Se aproxima a los 300 años de antigüedad. Madrileños, cuidemos nuestro municipio, cuidemos nuestro patrimonio, por favor, y enseñémosle a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestros jóvenes el orgullo y el sentimiento de sentirse madrileños. Hace poco escuché una afirmación en la Casa de la Cultura de una persona que con micrófono en mano decía: los niños y los jóvenes de Madrid no conocen su historia. Para eso existe el blog de Academia de Historia de Madrid. Para eso yo también estoy subiendo en mi canal permanentemente los textos, los poemas, las coplas que se han hecho sobre Madrid, Cundinamarca. Madrid, Cundinamarca la debemos llevar en el alma, que no se nos olvide. Quería dejarles ese mensaje el día de hoy, con sentir y dolor de patria. Gracias.